Buenos días, buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Soy Iván. Bienvenidos a un nuevo programa en directo de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Este programa lo estamos emitiendo, ya lo sabéis, desde Pandora TV o Pandora TV. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir y así no os perderéis ningún programa. Recordaros que este programa se puede ver después en diferido y lo estaremos colgando también en la web cajadepandora.tv, donde colgamos solo vídeos. También recordaros que tenemos una web que se llama aulaspandora.com, donde hay diferentes cursos y vídeos exclusivos a la venta, algunos también los hay gratuitos. Y como siempre, pues si queréis aportar de alguna manera alguna ayuda para la Caja de Pandora, está abierta las donaciones a través del PayPal. Bueno, ¿qué es la masonería? ¿Qué significa ser masón? ¿Cuál es el origen de los masones? ¿Por qué existe tanto secreto en torno a ellos? ¿Por qué la Iglesia Católica, así como otras religiones, atacaron a la masonería y excomulgaron a los masones? ¿Quién puede ser masón? ¿Cómo se realiza un ritual masónico? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas en este programa dedicado a la masonería. ¿No es así, José Luis? ¿Qué tal? Pues sí, hola Iván, buenas tardes. Efectivamente, hoy vamos a tocar un tema polémico de por sí. Y digo polémico porque realmente no se conocen los orígenes reales de la masonería. Y de hecho, esta, vamos a llamar organización, que ahora entraremos en detalle, bueno, pues tiene detractores, es decir, gente que de alguna forma ataca o son antimasónicos, ¿no? Que no están a favor de las actividades de esta organización, y luego, pues lógicamente, los que están a favor, que son sus miembros, ¿no? Bueno, antes de que continúes, déjame recordar a la audiencia que están abiertos los comentarios y preguntas en el chat, que iré recogiendo, pero se realizarán para la parte final del programa, cuando termines la exposición, cuando José Luis termine la exposición. Adelante, continúa. Claro, decía que, bueno, que es un tema polémico y que, por lo tanto, en este programa no vamos a entrar ni a atacar, ni a defender, ni a hacer proselitismo de nada. Lo que vamos es a exponer la información que tenemos contrastada de los hechos que se conocen, publicados, incluso algunos por la propia masonería, y que luego, pues los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, que cada uno pues tome su propia conclusión, saque su conclusión de lo que aquí expliquemos, y si quiere hacer, como ha dicho Iván, alguna pregunta en la que le pueda responder, pues encantado de hacerlo. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar, en este caso, de la masonería. Bien, para empezar a hablar de la masonería, habría que explicar o decir de dónde procede este nombre, ¿no? De hecho, si contemplamos en la Edad Media, que es cuando vamos a decir que es cuando comienza la masonería, el artesano, el profesional, el albañil, el constructor de entonces, se le denominaba masón. En francés, masón sería albañil o constructor, aunque la palabra ya se conocía con anterioridad incluso en Italia. Pero bien, es en Francia donde se le va a dar este nombre de masón. Y también veremos que se utilizaría el nombre de francmasón. Y por supuesto, análogamente, sería masonería o francmasonería. ¿Y francmasón qué quiere decir? Pues franc sería una expresión que vendría a decir como libre, es decir, que sería un libre constructor o albañil libre. Esa sería la traducción que nos ha llegado hasta ahora y que explicaría el nombre, en este caso, de masonería o de francmasonería. Pues bien, la masonería, a su vez, se divide, vamos a decir, en dos vertientes. Si nos vamos a la Edad Media, que es cuando surge, ya lo explicaremos con detalle, los constructores de entonces
que ya se llamaban, como hemos dicho, masones, masón o francmasón, ellos tenían la costumbre de marcar, por decirlo de alguna forma que se entienda, sus obras, de dejarles una marca. Aquí tenemos un cuadro del siglo XVIII en el que nos representaría pues esta construcción, como estos masones, en este caso serían picapedreros, por decirlo así, los artesanos, iban a dejar, o canteros también, una serie de marcas en las piedras, en las construcciones que iban a hacer. Y hay que recordar que esto se inicia, por lo menos las noticias que tenemos en este sentido, empezarían o se originarían en la Edad Media a partir de que los caballeros templarios, recordemos el episodio anterior cuando hablamos de la Orden del Temple, que es a partir de que ellos encuentran el tesoro que comentamos y toda la información que les llevó a construir aquellos grandes templos, aquellas catedrales de estilo gótico que hasta entonces se desconocían por completo, es cuando estos constructores, que de alguna forma veremos que estaban o estarían relacionados con la información de los caballeros templarios, van a ir dejando marcas en estas obras que están haciendo, que están construyendo. Es más, ellos se van a reunir periódicamente en un lugar que se va a denominar logia, logia que viene a significar la casa, el lugar donde se reúnen estos maestros constructores y donde van a impartir sus enseñanzas con otros que en este caso serían los aprendices. Veremos que eso es la categoría, diríamos, la inicial, los que están en un intermedio, que serían los compañeros de los constructores y los propios maestros constructores. Pues bien, como decía, en la Edad Media teníamos esta organización de constructores gremial, por decirlo así, y que se conocía como masonería. Pero esta sería la masonería operativa, es decir, la que trabaja con las herramientas manualmente. Y la masonería a la que nos vamos a referir a partir de ahora y a continuación, se conocería como la masonería especulativa, es decir, la que va a trabajar con simbologías, con la simbología que además va a utilizar también estas herramientas de los constructores, como vamos a ver, puesto que tienen significados esotéricos u ocultos que van a servir de una manera simbólica, iniciática y filosófica para entender estas enseñanzas. Por ejemplo, en una de estas logias que ahora comentaré y el significado de las logias que lo van a adoptar también los masones de la masonería especulativa, ellos ya hacen referencia a estos constructores desde tiempos muy atrás. Incluso se nos trasladamos en el tiempo, retrocedemos hasta pues, la edad de Babilonia, por ejemplo, de Asiria, como vemos en este cuadro, donde podemos observar a un maestro masón. Y el maestro masón se sabe, en este caso, que lo es porque tiene un delantal, un mandil. Ese mandil que vemos que se representa a este constructor que está picando la piedra es el que va a indicar su maestría, es decir, hasta qué grado de maestría posee. Otra representación que encontré en estas logias de Nueva York, que hablaremos después con detalle, pues mostraría algo similar en otra época, en la época pues Grecia o romana, de Grecia o romana, ¿no? Pero veremos que hay otras referencias a estos constructores que van mucho más atrás en el tiempo y que la masonería la va a aplicar, a adoptar en sus logias. Antes de cambiar de tema, quiero enseñaros algunas de estas marcas que los canteros o maestros constructores suelen dejar o solían dejar en las piedras. Aquí tenemos, por ejemplo, una de estas marcas de cantero que se conocen. Sería una especie como de triángulo invertido con una cruz. Se podría decir que sería una especie de cruz Ankh egipcia, aunque no sea exactamente igual. Aquí tenemos ya una marca que está, pues bueno, mucho más trabajada y vemos una especie de serpiente como si fuese una kundalini o esta serpiente que es la que representaría en todo caso la energía vital, la kundalini, ¿no? Otra marca sería algo muy similar, como si fuesen las dos serpientes enroscadas, aunque parece que sean cabezas, en este caso, como de aves, y que solemos ver también en la simbología esotérica muy a menudo.
como en el caduceo de Hermes. Por ejemplo, en esta otra imagen vemos una cruz que nos recordaría a la cruz del Santo Sepulcro, parecida a templaria, aunque no sería exactamente la templaria, o esta otra marca que tenemos aquí, que sería una especie de espiral, o quién sabe si no nos estaría hablando, por ejemplo, del recorrido que se suele hacer en los laberintos, por ejemplo, de la Edad Media de los caballeros templarios, como vimos en el programa anterior, en el laberinto de Chartres, creo que fue. Aquí tenemos otra imagen, pues parece que sea una especie de letra griega, ¿no? Yo diría casi que parece la letra pi, pero bueno, aquí tenemos, pues, para acabar, para no perder mucho más tiempo mostrando, pues esta otra que vemos que ya está mucho más trabajada. Esta marca de cantero es mucho más trabajada. Pues bien, en este caso, la masonería especulativa se va a constituir a partir del siglo, estas marcas que os he enseñado, estas obras de los canteros se llevó a cabo entre los siglos aproximadamente 13 al 16. Y es a partir del siglo XVI, en concreto es en el año 1717, si no recuerdo mal, cuando se va a instaurar, se va a fundar la primera masonería especulativa, la primera logia, la Gran Logia de Londres, junto con 4 logias más. Como he dicho, logia, la palabra logia significa el lugar, la casa donde se van a reunir estos maestros masones para impartir sus enseñanzas. Y ahora iremos introduciéndonos en las distintas nomenclaturas que tienen o que se utiliza dentro de la masonería. Pues bien, decía que la masonería especulativa, que es esta que estamos hablando, a su vez también se subdivide en 2 ramas, por decirlo así. Sería la masonería regular, que sería esta masonería que hablamos ahora, especulativa de Londres, la que se crea en la Gran Logia de Londres, y que entre otras, vamos a decir, cualidades, pues veremos que, por ejemplo, en esta masonería no se permite el acceso a las mujeres. Es imprescindible que exista una fe o una creencia en un Dios creador, vamos a decir, en algo que haya creado el mundo, que sea un creador, que luego veremos que ellos les van a dar un nombre y veremos las imágenes, y se va a diferenciar de otra masonería que se le va a denominar con distintos nombres, con la masonería liberal o simbólica. También se le puede a veces denominar con el nombre de azul, de masonería azul. Pues bien, esta se inicia en Francia a los pocos años de la creación de la masonería regular en Londres, aproximadamente sobre el año 1725, si no recuerdo mal, y aquí, a diferencia de la masonería regular, sí que se va a admitir con el paso del tiempo, en este caso, el acceso a las mujeres, y además ya no es obligatorio o ya no es necesario tener una creencia en una religión. Es decir, ya no hay por qué creer en un Dios. Se puede creer en un Dios o no, se puede ser ateo, se puede ser gnóstico, se puede hacer lo que quiera. Aquí ya no existe esa condición que veíamos en la regular. Digo esto porque va a ser muy importante para los tipos de masonerías, de ritos, que explicaremos lo que son los ritos, las logias, etcétera. ¿Por qué hay tanta diversidad y cómo, siendo las dos, por ejemplo, dos masonerías que en principio están hermanadas, hablaremos de los principios de estas organizaciones, pues llegan a ser incluso muy diferentes. Lo veremos con más detalles. Os decía que aquí ya sí que se permite el acceso de la mujer y no es necesario tener una creencia en un dios. Se van, por lo tanto, a producir en el tiempo también una subdivisión de esta masonería simbólica, que serían los que son solamente logias de hombres, masculinas, las que serían luego logias femeninas, solo de mujeres, y las mixtas, que es donde van a poder acceder y compartir en la logia las enseñanzas, tanto hombres como mujeres. Esto se ha ido produciendo, pues, tardíamente, es decir, más cercano a nuestro tiempo, que fue al principio de las constituciones de estas 2 logias. Bien, ya tenemos que existen estas 2 logias, como os he dicho, y ahora vamos a ver qué ocurre
porque habréis oído hablar de los ritos, ¿no? Esta gran logia o esta logia pertenece al rito, por ejemplo, se suele decir, de rito escocés, o el rito, por ejemplo, antiguo escocés aceptado, o rito escocés rectificado, o el rito de York, el rito de la perfección, el rito francés, el rito sueco. Existen, para que os hagáis una idea, más de 154 ritos que vienen relacionados en lo que sería el diccionario, en este caso enciclopédico, de la masonería. Por lo tanto, veréis que las diferencias que se pueden encontrar entre un rito u otro puede llegar a ser, y veremos que es muy diferente, es muy grande, ¿no? ¿Por qué comento esto? Pues luego al final veremos que tiene una razón de ser muy importante. Quiero comentar también que estos ritos no tienen todos, hay unos grados que explicaremos ahora en cada rito, es decir, como si fuesen escalones, escalonamientos, conforme el iniciado, en este caso el masón, va a ir progresando en su enseñanza y va a pasar de un grado a otro. Bien, inicialmente en todas las masonerías y en todos los ritos siempre existen, vamos a ir, 3 grados o 3 niveles iniciales básicos, que sería el primer grado, que correspondería con los aprendices, igual que vimos antes con la masonería, en este caso operativa. El segundo grado, que serían los compañeros de los hermanos masones, y el tercer grado, que sería el de maestro masón. Vemos que coincide exactamente con la masonería operativa. Explicaremos un poco también lo que va a hacer cada grado. Pero antes de pasar a explicar lo de los grados, quiero, por ejemplo, resumir muy escuetamente el significado o cómo se puede definir, ya conociendo lo que os he dicho, lo que es la masonería. Y entonces la masonería o francmasonería, como os he dicho antes, que provendría del francés, se llamaría en este caso francmasonerie o algo así, es una organización, como digo, de carácter secreto. Sobre todo, tener en cuenta que lo que os voy a decir ahora, luego veréis que va a cambiar en determinadas logias o en determinadas obediencias. ¿Y qué es esto que os digo? Pues bien, vamos a describir, a definir lo que sería la masonería. Como digo, sería una organización de carácter secreto bajo un precepto de fraternidad, es decir, de hermandad entre los diferentes ritos y logias, que reúne a diferentes individuos y que estos se agruparían a su vez en estas entidades que llamamos logias. Pues bien, la propia masonería se autodefine a sí misma como una entidad filantrópica, es decir, que tiene amor por la humanidad, por lo que confiere a la humanidad y todo lo que conlleva, que es filosófica y simbólica. Además, es de carácter iniciático, puesto que veremos que prácticamente todas las enseñanzas, todo lo que se va a transmitir va a ser a través de una iniciación y de una simbología. Va a utilizar el lenguaje de la simbología para transmitir ese tipo de doctrinas y de enseñanzas a sus miembros, ¿no? Y cuya finalidad, en este caso, principal de la masonería, consistiría en promover el progreso moral e intelectual de las personas. Bien, ya sabemos, en este caso, pues más o menos, como os he dicho, la definición de lo que sería la masonería. ¿Y quién puede ser masón? En las preguntas que al principio ha iniciado Iván, pues decíamos que, bueno, ¿quién puede ser masón? En principio parece ser que cualquiera podría ser masón. Pues no, no es así. En la masonería no entra quien quiere. No cualquiera puede decir yo quiero ser masón y por lo tanto pues voy a que me apunten y entro. No, no funciona así. En la masonería son los masones, son los hermanos masones quienes eligen, quienes deciden quién puede entrar y quién no puede entrar. Es cierto que una persona se puede presentar a una logia y decir que quiere ser masón. Y puede ser que entre, pero no fácilmente. Va a tener que pasar por una serie, vamos a decir, de pruebas, en el que luego veremos
un pequeño vídeo de una iniciación, en este caso de un profano, que es como se llama a los que quieren acceder, los que están fuera de la masonería, se les denomina profanos. Bien, pues cuando un profano quiere acceder a la masonería tiene que pasar indefectiblemente por una serie de pruebas. Veremos alguna de ellas. Y en este caso es el consejo de los hermanos masones, de los maestros masones, quienes van a decidir si aquella persona posee las cualidades intelectuales, fijaos bien, intelectuales, es decir, que tienen que ver que aquella persona tiene una capacidad evolutiva, o en este caso intelectual, determinada, para que pueda asumir todas estas enseñanzas que se les van a impartir dentro de la logia. Si ellos no lo consideran apto, esa persona, por mucho que quiera, no será admitida en la logia. Por lo tanto, ya vemos que efectivamente, aunque últimamente veréis y escucharéis por ahí que dicen algunos que la masonería no es secreta, sino que es discreta. Sí, discreta lo es, pero también lo es secreta. No deja de ser secreta. De hecho, no vamos a poder explicar todos los ritos o rituales que se realizan dentro de una masonería, dentro de una logia, perdón, primero porque cada logia tiene sus propios rituales también, no son los mismos en todas las logias, y en segundo lugar porque al deberse a distintos ritos u obediencias. Y antes os decía qué son lo de los ritos y las obediencias, porque os estoy explicando, igual alguno lo sabe, otro no lo sabe. Bien, supongamos en la religión cristiana, en la católica, por ejemplo, ¿no? Está el rito maronita, el rito latino, el rito copto, por poner unos ejemplos, ¿no? Es decir, que no dejan de ser cristianos, pero ellos realizan, en todo caso, el proceder, en este caso, de todos los oficios, pues mediante unos ritos diferentes, ¿no? Que serían los que os he comentado. En la masonería ocurriría algo similar. Entonces, dentro de la masonería que os he dicho antes, la regular, existen unos ritos, os he mencionado algunos, y dentro de estos ritos también pueden existir obediencias. ¿Obediencias qué es? Pues que, pongo otro ejemplo, supongamos que estamos ahora en España, ¿no? Y hay pues una logia, la más importante, que está en Madrid, y dentro de Madrid pues hay como 5 o 10 logias más. Todas estas logias se unifican en una sola, es decir, supongamos que se ponen de acuerdo para estar en un mismo edificio, ahora veremos algunas como son las de Nueva York, y entonces esa logia principal, donde están todas acogidas, sería la gran logia, ¿no? Donde están todas. Esa sería la obediencia, es decir, que estas 4 o 5 logias que conforman la gran logia, su obediencia sería a la logia que impondría, en este caso, que marcaría la gran logia de España, que estaría en Madrid, como ejemplo. Espero que así se entienda, porque cuando hablemos a partir de ahora de ritos, de logias o de obediencias, entendáis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora cómo al mismo modo, de la misma manera que los canteros utilizaban sus marcas, sus símbolos para primero identificarse y de alguna forma también dejar constancia de alguna información que solamente sería reconocida por quienes conocen, en este caso, dentro de su logia de constructores. Con la masonería va a ocurrir lo mismo. En la masonería vamos a ver que existen unos símbolos que van a ser comunes para todas las logias y prácticamente casi todos los ritos, que va a ser el compás y la escuadra. El compás y la escuadra que veis aquí se va a identificar o se va a mostrar también de distintas formas. No va a ser siempre de la misma manera. Aquí lo vemos de una manera muy sencilla, compás y la escuadra. Por ejemplo, si miramos este de aquí, ahora que os voy a mostrar, vamos a ver. Eso es. Este otro vemos que está el compás y la escuadra, pero además aparece una letra G en el centro, entre ambos. Bien, ¿qué nos está indicando?
Si la vemos, a ver si aquí lo puedo poner, no, este no se puede, bueno, pues vamos a seguir. Nos está indicando que además esta G, que es el centro de las dos figuras, se corresponde con el nombre que en este caso sería la masonería regular, de la que habíamos hablado antes. Nos está indicando el nombre de Dios, por decirlo así. ¿Y cómo se le llama a este Dios? Pues este Dios sería el gran, la G de gran, arquitecto. La A, si veis, prácticamente está formada por el compás del universo. Es decir, que Gau es unas letras que vais a ver también muy a menudo, G.A. un punto, sería gran arquitecto del universo. Las formas pueden variar, podremos verla incluso con mayor o menos decoración, como esta de aquí. Podremos verlas de una forma sencilla, pero siempre vamos a encontrar la escuadra y el compás como elementos principales, básicos, que se van a utilizar en estas enseñanzas, en estas doctrinas de la masonería. El compás, en este caso, tiene un significado simbólico. El compás significaría los límites en los que el hermano masón puede moverse con respecto a sus hermanos y también al exterior. Por ejemplo, tenemos la otra herramienta que utilizaban también los canteros, en este caso, que sería la escuadra. La escuadra también tiene un significado simbólico, que sería el de la rectitud, el saber hacer bien. La escuadra sirve precisamente para que los ángulos sean rectos, perfectos, para poder alinear perfectamente los mahones, los ladrillos, cuando se está construyendo. Otro aparato de suma importancia sería el nivel que vemos aquí. El nivel, pues precisamente sirve para nivelar, para conocer que aquello esté en equilibrio, que esté en un nivel perfecto, y simbolizaría la igualdad entre las personas, ¿no? Tenemos otro elemento también de importancia, como es la plomada. La plomada, que se utiliza en las construcciones para que no se desvíe, para que el muro que se está construyendo sea recto, sea rectilíneo, perpendicular a la base y no tenga ninguna desviación. Pues bien, además estos aparatos se van a corresponder incluso con las funciones de algunos de estos maestros dentro de las logias. Dentro de las logias, os decía antes que había 3 grados: el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. El aprendiz, una vez que ya ha accedido, va a aprender por la observación, es decir, que no va a tener más que estar pendiente y observar lo que ve para aprender, para él sacar sus conclusiones con lo que está observando. El compañero estaría ya más encargado o pertenecería a la administración de la propia logia, es decir, ayudaría en los trabajos y en los quehaceres administrativos, en visitar otras logias, cosas similares. Y ya sería el maestro masón. A partir de este 3er grado existen muchos más, como ahora os comentaré, pero en principio cada uno tendría una misión. Bien, los principales cargos o puestos, para que entendáis, que existen dentro de la logia, o que vería cuando uno entrase como aprendiz por primera vez, sería el venerable maestro, el presidente de la logia. Otro cargo sería el secretario. Otro sería el vigilante. Suelen haber 2 vigilantes, primero y segundo vigilante. Pues bien, uno de estos vigilantes sería representado con la plomada que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque el vigilante es como la plomada, el que va a cuidar, a vigilar de que el aprendiz, los aprendices no se desvíen, que presten atención a lo que tienen que hacer, que no se vayan para un lugar u otro, que se centren en lo que tengan que hacer, a vigilar. Y de ahí que las distintas herramientas luego tengan que ver mucho con las funciones de determinados maestros. Ponía este ejemplo, ¿no? Bien, os decía antes en los ritos que dependiendo qué rito había unos grados u otro. Por lo general, o por lo menos popularmente, la gente recuerda más, pues, porque se haya hablado más en las novelas, en las películas y también por internet, pues, del rito escocés, del rito
en este caso del el rito escocés antiguo y aceptado. Este rito tiene 33 grados, el máximo es el grado 33. No vamos a entrar a explicar cada uno lo que significa, pero resumiendo os puedo decir que a partir del tercer grado, a partir de que se es maestro masón, lo que ocurre es que son grados filosóficos, como o simbólicos, ¿no? Porque diríamos que se especializa en algún tema u otro, en alguna enseñanza u otra, cada grado subsiguiente. Pero no todos los ritos poseen 33 grados. Por ejemplo, incluso dentro del rito escocés, tenemos el rito escocés rectificado, que este no tiene 33, este tiene solamente 7 grados nada más. El rito de York tiene también 33, pero si nos vamos a otros ritos, que luego veremos alguna logia de estos ritos, como por ejemplo es el que se conoce con el nombre de rito de Memphis y Mizraín, también se le conoce como el rito egipcio. Aquí hay 99 grados, no son 33, son 99. Claro, a veces quizás habréis leído o alguien os habrá dicho que si hay que estar no sé cuántos años, que si la edad tiene que ser tal. No, las edades, las fechas, los calendarios en la masonería no tienen nada que ver con las fechas, por ejemplo, de nuestro calendario normal, ni con los años. Os pongo un ejemplo. La masonería más común, que la que estamos hablando ahora, de esta que sería la del rito escocés antiguo, por ejemplo, la fecha que se utiliza como calendario no empezaría el 1 de enero, como lo hacemos nosotros en el calendario normal gregoriano, sino que sería en el mes de marzo, el día 1 de marzo, y se le sumaría 4.000 años atrás. Por ejemplo, hoy, que es 3 de marzo del año 2016, de acuerdo al calendario masónico, pues sería el día tercero del primer mes del año del 4.216. ¿Por qué? Bueno, además el nombre, el mes dice el primer mes del año. ¿Por qué? Porque empieza en marzo. El año, en este caso, igual que ocurre con el calendario hebreo, empezaría en el mes de marzo, es decir, en Nisan, que es el nombre hebreo del mes de marzo. Y si estuviéramos hablando del mes de diciembre, del día pues 25 de diciembre, no de Navidad, diríamos que es el 20º día del 10º mes, pues si fuese de este año, pues del 4.216, por ejemplo. Si fuese otro rito, utiliza exactamente el mismo calendario que el hebreo, que los judíos, que serían pues como unos 3.720 y tantos años más del que estamos ahora, es decir, que a los 2016 que estamos había que añadir unos 3.700, 200 y pico de años, no recuerdo de memoria, y tendríamos la fecha del calendario. Pero siempre los meses serían los meses en hebreo, judíos. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque ahora veremos, cuando empecemos ya a ver qué es lo que hay en cada logia o los elementos que vamos a encontrar en las logias, en las distintas logias, tienen que ver mucho, en este caso, con las tradiciones judías o además, sobre todo, con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Reyes, de Salomón, ahí tenemos que se va a hablar de la construcción del templo de Salomón. Ya os explicaré la relación que tiene con lo que vamos a encontrar en las logias. De ahí que se entienda o que podamos relacionar el por qué se utiliza el calendario hebreo judío para las fechas dentro de la masonería y por qué se utilizan los nombres en hebreo, en judío, de los meses del año también, por ejemplo. Bien, os voy a mostrar aquí. Os decía esto porque dentro de la logia se van a mostrar diferentes simbologías, tanto en los elementos que vamos a encontrar en su interior, que no siempre son los mismos, aunque siempre, como he dicho, vamos a encontrar la escuadra, el compás y otros elementos. Pero la escuadra y el compás van a estar
prácticamente en todas las logias y en todos los ritos. Bien, esta fotografía que tenemos aquí delante sería lo que encontraríamos encima de la mesa del altar de una logia regular. Una logia regular, ¿por qué? Pues porque, como hemos dicho, que aquí sí que hay que creer en un Dios, tenemos la Biblia o un libro sagrado. Entonces el compás y la escuadra estaría sobre la Biblia. Cuando se fuese a realizar cualquier ritual, sería con estos elementos delante, como os digo. Por ejemplo, a ver si por aquí voy mostrando más. Bueno, este sería lo que encontraríamos en cualquier logia que no fuese regular, como hemos dicho antes, pues una logia simbólica. Por ejemplo, aquí veríamos el compás y la escuadra, pero ya no estaría la Biblia o el libro sagrado, ¿no? Luego tenemos las diferentes simbologías que vamos a encontrar en los miembros, es decir, en los masones. Los masones se distinguen entre ellos, como hemos dicho, en 3 grados principalmente: aprendiz, compañero y maestro. ¿Cómo vamos a reconocer cuando tenemos delante nuestro a un hermano masón, a un miembro de esa logia, de la masonería? Pues por lo que va a llevar, en este caso, por las bandas, por los collares, por los mandiles o delantales, que nos indica qué grado posee ese masón, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta fotografía de estos maestros masones. Y os voy a mostrar esta simbología que veis aquí. Se utiliza, o la utilizaría, el maestro masón que está encargado de la vigilancia. Os he dicho antes que había dentro de la logia, estaba el maestro venerable, estaba el secretario, entre otros cargos, también está el orador, y estaba el maestro vigilante, el que va a hacer las funciones de la plomada. Bien, pues el maestro vigilante se identificaría con este símbolo, por ejemplo, ¿no? Otro símbolo que encontraremos en uno de estos colgantes que llevaría el masón sería este otro de aquí, y este sería, por ejemplo, el del secretario. O, por ejemplo, este otro que correspondería con el maestro venerable, el que haría las veces de presidente de esa logia. Bien, estos son estos símbolos que los vamos a ver luego si nos fijamos con atención en las distintas fotografías que os voy a ir pasando. Luego tenemos las bandas que pueden ser como esta, muy sencilla, puede ser como esta otra, en la que aquí ya vemos que tiene algún bordado que nos va a indicar que se trata de un maestro masón, de otro tipo, siempre aquí indicando, como vemos aquí las hojas de laurel, nos indica también que es maestro masón. Este es un collar, aquí ya vemos que tiene otras inscripciones y otros bordados, que nos está dando el grado de ese maestro. Esta sería la parte anversa, es decir, lo que vemos por delante, y lo que no se ve, lo que está por detrás, sería, por ejemplo, esto. Como veis aquí nos aparece una calavera con las 2 tibias. Estuvimos hablando en el programa anterior, cuando hablamos de los templarios, y os decía que los templarios utilizaban a veces este símbolo, que luego lo iban a utilizar también algunos masones. Y efectivamente, como vemos, aquí tenemos la prueba de ello, lo podemos ver. Hay collares distintos, como estos de aquí que os estoy mostrando, que parece que sean varios collares juntos, y también la forma de la calavera con los huesos pueden estar acompañadas de una serie de, como si fuesen lágrimas, como vemos aquí, alrededor de este dibujo, ¿no? De este símbolo. Bien, otra prenda que veremos que la utilizan prácticamente todos los masones son los guantes blancos, que además, en este caso, tienen que ser de piel de cordero, no puede ser de cualquier material. Y pasamos a los mandiles o delantales, que es la prenda que nos va a identificar con mayor claridad el grado de cada masón. Tendríamos en primer lugar el mandil del aprendiz. Este mandil es blanco, no tiene nada, como vemos no tiene ninguna señal, no tiene ningún bordado, no indica nada, es el mandil del aprendiz. A continuación os voy a mostrar otro mandil, que este ya sería de un hermano masón con algún grado superior, o por ejemplo este otro que ya es en este caso podría corresponder perfectamente de un venerable maestro, ¿no? Ya de un grado superior. Cuanta más
importancia o relevancia o mayor grado posee el masón, pues vemos que en este caso los adornos, por decirlo así, son mayores. Hay mayor simbología, tienen mayores adornos. Bien, ya os he explicado más o menos lo que vamos a encontrar en los maestros, en los compañeros, en los hermanos masones, cómo los vamos a identificar con todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a conocer, vamos a intentar conocer cómo pueden ser las logias? Evidentemente, como os he dicho, existen cientos de ritos diferentes, con obediencias diferentes. Las obediencias, como os he dicho, agrupan a una serie de logias y dentro de estas obediencias, pues incluso puede ser diferente las logias, pero existen distintas obediencias. Por lo tanto, no vamos a encontrar siempre lo mismo. Van a ser algunas incluso muy distintas. Yo voy a intentar exponeros lo que comúnmente sí que vamos a encontrar por lo general en cualquier logia. Y como os decía, una de estas cosas que vamos a encontrar lo vemos en este plano. Esto se llama un plano porque aquí se nos va a representar todo lo que hay dentro de una logia, en este caso de la logia que está representando este plano. Aquí vamos a ver que tenemos a la luna a nuestra derecha, que sería a la izquierda del maestro venerable, luego veréis por qué os lo digo así, y que está rodeada, acompañada de 7 estrellas. O sea, la luna está acompañada de 7, si contamos, hay 7 estrellas en total. A la parte superior derecha, como lo veis. A la izquierda tenemos al sol, que sería a la derecha del maestro venerable. Luego vemos que hay una escalera también aquí en el centro que sube hacia arriba. Esta también la simbología de la escalera que viene a indicar la elevación del ser humano hasta alcanzar, en este caso, pues el absoluto o la unidad, ¿no? con el todo. Tenemos aquí 2 columnas, estas 2 columnas que van a representar, y ahora lo veréis también, a las columnas que se construyeron, que se pusieron en el templo de Salomón. Os decía antes que tiene una relación muy directa todo lo que vamos a encontrar en una logia con el templo de Salomón. Y es que según la leyenda y según podemos leer en el Antiguo Testamento, en el Libro de Reyes, cuando el rey David empieza a construir el templo, pero no la acaba. De hecho, es su hijo Salomón el que va a acabar de construir el templo. Pero Salomón necesita ayuda, pide ayuda al rey de Tiro, se llamaba Hiram Abib, y este le manda a un arquitecto, a un maestro arquitecto, que es el que conoce los secretos de la construcción y es el que va a construir realmente el templo de Salomón. Bien, este arquitecto, él hace colocar 2 columnas de cobre una vez que se entra al templo, casi a la entrada, que de alguna forma impedía ver lo que había más allá de las columnas. Por lo tanto, hasta que no se pasaban las columnas, no se podía conocer lo que había en su interior. Y esto veréis que lo vamos a encontrar ahora en todas las logias o en la mayoría de las logias que vamos a conocer, que vamos a ver. Es decir, que nos vamos a encontrar en primer lugar con esas 2 columnas que el profano, el iniciado, va a tener que traspasar para poder tener acceso al resto del conocimiento, a lo que hay allá. Bien, estas columnas además son identificadas. Una es con la letra J y la otra con la letra B. El significado, bueno, se dice que este constructor las llamó, cuando las puso ya les dio un nombre a cada una. La J era de Jaquín y la otra de Boaz. No me voy a extender mucho, porque si no, luego nos va a faltar tiempo, y esto no es lo más importante, son datos anecdóticos que ahora de momento os voy facilitando, y si hay tiempo en las preguntas finales, os iré respondiendo dentro de mis posibilidades a lo que me preguntéis. Entonces vemos también, bueno, pues el tablero ajedrezado. En el fondo vemos que está la escuadra, vemos que está el compás, vemos toda una serie de elementos que la vamos a encontrar luego representados en cada logia. Este mapa, por llamarlo así, o plano de la logia, si os fijáis en los márgenes, el que tenéis ahora enfrente vuestro, en la parte superior, tenemos una letra E,
que es del este, significa el punto cardinal este. A la derecha, a nuestra derecha, vemos que tiene la S de sur, es decir, que a la derecha está el sur. Abajo, en la parte inferior, tenemos la W, que en inglés que significa el oeste, que sería el oeste, y a la izquierda tendríamos el norte. ¿Por qué se especifica así? Pues porque veréis que luego en las instrucciones que se van a dar dentro de la logia, pues se dice a la izquierda del venerable se encuentra, por ejemplo, la luna, a la derecha del venerable se encuentra el sol. Y en vez de decir el sur, el este o el oeste, pues a veces se está indicando con los objetos que aparecen en este plano que os estaba ahora mostrando. Bien, ya vamos a entrar a ver cómo son los templos masónicos. En España, durante la época del franquismo, durante la Guerra Civil Española, el franquismo, la masonería fue prohibida, la masonería y la francmasonería fue prohibida. Fueron perseguidos los masones y por el solo hecho de ser masón fueron ajusticiados. La mayoría se llegaron a ajusticiar a miles de masones. Por lo tanto, no era fácil que nadie, sobre todo en esa época y después incluso ya de que desapareció la dictadura de Franco, pues que los masones se manifestasen abiertamente que lo eran, porque aún existía ese temor, ese miedo, ¿no? Además, como luego veremos también, que os explicaré algún dato más, pues la Iglesia Católica ha condenado siempre a la masonería. Cualquier masón, cualquier persona que pertenezca a la masonería, automáticamente está excomulgado de la Iglesia Católica. Pero es que además la Iglesia Católica hizo y deshizo y todo lo que pudo hacer para tirar tierra encima, para hablar mal de la masonería, explicando cosas que no eran ciertas, utilizando a personajes que se hacían pasar por masones para que la opinión pública tuviese una imagen nefasta y negativa de la masonería, cuando no era así. Eso no quiere decir ni que todos los masones sean buenos, ni que todos sean malos. Yo os estoy contando, como os he dicho, hechos históricos contrastados. Luego veremos los casos puntuales que los hay. Bien, ¿qué pasa? Pues este templo que os estoy mostrando quizás sea el único de los pocos que quedó aún en pie. Este sería el templo de la masonería en Tenerife, en las Islas Canarias, y que, bueno, pues se salvó de esta quema, ¿no? Del franquismo, de los pocos. En Barcelona, por ejemplo, no me ha dado tiempo de poner más datos, y puedo luego los añadiré. Prácticamente se destruyó casi todo, quedan algunos signos, y los que hay están dentro de una iglesia, que hablaremos de ella en otra ocasión, donde prácticamente casi todas las lápidas que existen en el suelo pertenecen a masones, curiosamente, ¿no? Bien, como os digo, este sería el templo de la logia masónica en España, en Tenerife, que es el único que perduró, y vamos a ver en las edificaciones las simbologías que hacen referencia a que es un lugar masón. Aquí siempre vamos a encontrar la dualidad, como vemos en estos dos niños, o a veces se representan con ángeles. Vemos el triángulo del ojo del Dios, que todo lo ve, ese Dios que luego lo vamos a encontrar incluso en billetes, en monedas, como el dólar de Estados Unidos, del que hablaremos al final. Vemos los ladrillos, lo que sería la paleta que se llama para trabajar. Bien, este es un signo evidentemente, inconfundiblemente masónico. Otro sería, como hemos dicho antes, el que vamos a encontrar en estos edificios del compás, la escuadra y el libro que está abajo. Es decir, en este caso sería el libro sagrado o la Biblia. Pues bien, vamos a empezar ya a hacer una pequeña, vamos a decir, excursión, ¿no? Vamos a visitar una logia por dentro. ¿Cómo son las logias por dentro? En primer lugar, os voy a mostrar una logia de España, que puede ser perfectamente como cualquier logia de Europa, pero bien, más cercano y como he podido asistir a ellas, pues son las que os puedo mostrar y explicaros cómo son. Luego hablaremos de otras logias de otras partes, sobre todo de Norteamérica, de Nueva York. Bien, si entramos dentro de una logia, aquí ya nos están abriendo las puertas, pero aún no vemos qué hay. Bien, al entrar nos encontramos con estas tres columnas, el suelo, como hemos visto, arlequinado, ¿no?
y este damero blanco, negro, tal, y estas tres columnas que hay en el centro, ¿qué significan, no? Porque lo primero que uno dice, bueno, ¿qué hacen tres columnas aquí dispuestas de esta manera? Bueno, pues tienen un significado. En este caso, lo que nos viene a decir que se correspondería con la sabiduría, la fuerza y la belleza, que serían las tres cualidades con las que se pretende que el masón se instruya, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo, en esta siguiente fotografía, que cuando se va a realizar un ritual concreto, determinado, pues los masones, encima de estas columnas, van a colocar, pues bien, una vela, una luz. Miremos que lo de la luz, las velas, tiene una función muy importante. Más adelante lo veremos con detalle en una reproducción de una iniciación de un profano, ¿no? Y vemos también, pues, que aparte, en este caso, esto es una logia muy sencilla, ¿eh? Luego veremos logias que parecen palacios, ¿no? Esto es una logia muy sencilla, donde aquí vemos las sillas, pues, de los hermanos masones, con algún estandarte, algún objeto más. Este sería el sitio central donde estaría el venerable maestro, y aquí vemos el símbolo de la masonería al final, el compás, la escuadra, etc. Este sería el lugar correspondiente al venerable maestro, y a los lados estarían los lugares correspondientes al vigilante, al secretario, como os decía antes. Bueno, y este otro lugar pues sería el que os comentaba también, de estandartes y del lugar donde estarían pues destinado para los aprendices, por ejemplo, estarían todos en un lugar y los hermanos ya compañeros y maestros enfrente, en el otro. Eso sería, como os he dicho, una logia, por ejemplo, en España, que es la Gran Logia de España. En América, y en este caso en Nueva York, en la Gran Logia de Nueva York, que tuve la suerte de poder acceder y que me permitieron visitarlo todo y verlo todo, lo que quise ver, vemos que es muy distinto. En el edificio de la Gran Logia de Nueva York, que son varios edificios, encontraremos una logia casi para temas diferentes, aunque lógicamente la obediencia se corresponde con la Gran Logia de Nueva York. Esta sería una de tantas logias, y os muestro aquí la fotografía, la entrada. La entrada, aquí lo que vemos son estas dos columnas que os he comentado antes, las columnas del Templo de Salomón, la que sería la J, la Yaquín y la Boaz, ¿no? Las tenemos aquí representadas. Es por donde pasaría el profano, el que se va a iniciar, la persona que va a iniciar, pasaría por medio de estas columnas, como luego veremos, con los ojos tapados, y se lleva a cabo el ritual de iniciación. Aquí os muestro otras fotografías. También vemos es otra logia, de aquí, de la Gran Logia de Nueva York, y vemos la entrada con las dos columnas. Siempre vamos a encontrar las dos columnas. Os iré explicando otros aspectos que vamos a encontrar dentro. Veis aquí otra logia distinta, todas bellísimamente decoradas, están cargadas con muchos motivos, explicaremos alguno de ellos lo que significa. Y nos vamos a encontrar ahora, por ejemplo, dentro de la logia, en el centro. Antes os decía, aquí lo veremos, este es el vista general de esta logia, ¿no? Aquí tenemos al final, estaría la entrada, la parte del gran maestro, en este caso del venerable maestro, y en la parte que ahora estaríamos entrando nos encontramos de frente con esa especie de altar o de taburete triangular ahí en el centro, que decimos, bueno, ¿y esto qué es? Aquí lo vemos con más detalle. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene tres caras? No se entiende, ¿verdad? Bueno, esto viene a simbolizar lo mismo que hemos visto antes en la Gran Logia Española, cuando hemos dicho que existían esas tres columnas. Las tres columnas que aquí vemos representadas, por ejemplo, en la logia de Nueva York, no está en tres columnas. Sin embargo, encontramos que se representa con esta especie de altar de tres lados. Y cuando el altar no tiene tres lados, ocurre algo curioso. Y es que, aunque sea un altar, en este caso rectangular,
Sí que tiene tres, si vemos, tiene como si fuesen tres columnas con tres cirios grandes. No cuatro, curiosamente, tiene cuatro lados y en cambio solamente hay tres columnas, por lo que os he dicho antes, por el significado del concepto, de la cualidad que va a aprender el iniciado, que sería en base, como os he dicho, os decía antes, que era a la sabiduría, a la fuerza y a la belleza. Por eso están estas tres columnas con, en este caso serían las velas, la luz, como hemos visto allá. Es decir, que la simbología no se pierde. Se pueden utilizar otros elementos que no son los mismos, pero que simbólicamente va a decir lo mismo, nos está indicando lo mismo, ¿no? Bien, voy a seguir mostrando otras logias y lo que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en Nueva York, todas las logias que yo pude ver en la Gran Logia tienen justo delante o al lado de donde se encuentra el maestro venerable un gran órgano. Fijaros qué tamaño tiene este órgano, ¿verdad? Está justo detrás del sillón del maestro venerable. Pero no solamente es aquí, o sea, aquí lo vemos con más detalle, un poco ampliado. Esto realmente es asombroso, es magnífico. Pues otra logia más distinta, vemos que también tiene este órgano detrás de lo que sería el sillón del maestro venerable. Esta otra, que es una vista general de cómo la vemos desde la entrada. Una vez que hemos pasado la columna, bien, encontramos en el centro otra vez este pequeño altar que es rectangular y solamente tres columnas con tres cirios, o sea, con tres velas que se van a encender en su momento. Esta simbología la vamos a encontrar siempre en todas las logias prácticamente de todo el mundo y aquí en Nueva York, como os he dicho, está en todas partes. Vamos a buscar otra más, por ejemplo, para que sigáis viendo. Aquí también vemos otra logia distinta que también tiene lo mismo, el órgano y toda la disposición, como hemos visto en las otras. Esta otra de aquí, volvemos a ver la misma disposición, aunque aquí el órgano creo que estaba a la izquierda o no se llega a ver del todo, pero os aseguro que lo tiene también. Esta otra sería otra logia distinta. Vemos que aquí hay unas decoraciones en el techo. No os he puesto todas, pero os puedo decir que algunas hacen referencia a conceptos astronómicos o alguna otra información relacionada siempre con el tema de esa logia. Esta otra por aquí, esta que creo recordar que estaba dedicada a George Washington, igual que 16 presidentes más de Estados Unidos fueron masones. Veremos la importancia precisamente de estos presidentes masones dentro de Estados Unidos y cómo alrededor de ellos pues también se ha creado alguna especie de leyenda. Esta sería esta logia de aquí lo veréis con una ampliación con mayor detalle. Y bueno, ya para ir acabando de mostraros estas logias, aquí veríamos lo que sería ya la Gran Logia, el salón de la Gran Logia. Es tremendo. Tiene dos pisos, podéis ver los palcos a los lados. Al final, en el centro, estaría el sillón del venerable maestro, donde está aquella G central. Aquí os voy a mostrar otras fotografías similares de la parte de arriba donde está el órgano. Este órgano es grandioso, es un órgano muy grande. Yo no recuerdo haber visto en todas las logias ningún órgano más grande que este. Y como os he dicho, pues bueno, están los asientos, incluso con palcos en la parte superior. Y bueno, aquí es que me sentía maestro por un día y me dejaron sentar. Pero bueno, pues bien, en la Gran Logia, aquí estaba yo firmando precisamente el acceso, ¿no? a estas visitas, donde además, creo que ya os lo comenté en el programa anterior, pues pude comprobar, por ejemplo, los documentos que hay relativos al proceso de los caballeros templarios o ya pues ir examinando y observando pues los distintos objetos que es un museo prácticamente que tienen aquí en esta Gran Logia, donde vemos todo lo que la masonería ha ido utilizando con distintos fines.
Aquí vemos también símbolos, dibujos, toda la simbología que la masonería en este caso suele utilizar. Este cuadro viene a representar lo que os he mostrado al principio, lo que sería el plano de una logia, mostrando lo que os he dicho, el sol, la luna, las columnas, etc. Aquí podemos ver distintos libros que tocan los temas más variados que se pueden encontrar en la masonería y en esta logia. Simbolismos otra vez aquí con las columnas, la construcción, la Torre de Babel. Aquí encontramos, en este caso, objetos que se utilizarían para determinados rituales dentro de las logias. Estos otros objetos, por ejemplo, recuerdo que esto se utilizaba cuando se hacían votaciones. Cuando dentro de una logia se lleva a cabo una especie de votación, se utilizan bolas negras, se utilizan cualquier sistema de esos que vemos aquí para votar, ¿no? Para decidir una cosa u otra. También aquí existen algunas espadas antiguas, posiblemente algunas indicaban que eran de algún caballero templario, una serie de condecoraciones, de medallas masónicas o que se habían de alguna forma otorgado a masones prominentes. Aquí tenemos unas cuantas más. Aquí en esta vitrina podemos ver unas espadas que sí, que estas pertenecieron a algún caballero templario importante de renombre. Y bueno, este sería el edificio, la entrada principal de la Gran Logia de Nueva York, ¿no? Esta sería la entrada y aquí intentaba tomar una fotografía panorámica de todo el edificio, pero es casi imposible porque es muy alto, es prácticamente un rascacielos. Por aquí podemos hacernos una idea de lo alto que es. Cada planta tiene una logia y en la parte superior aparece este sello que nos dice que es el salón masónico, ¿no? Bien, hasta aquí hemos visto cómo son o cómo pueden ser la mayoría de las logias que nos vamos a encontrar, de las diferentes logias. Y ahora, claro, ahora nos decía antes que nos queda averiguar cómo se lleva a cabo, por ejemplo, un ritual, en este caso de iniciación del profano. Para ello os voy a poner un vídeo que corresponde a una serie que se emitió por televisión española hace ya pues veintitantos años, casi 30, pero que nos representa muy bien todo lo que se lleva a cabo en una logia cuando se va a realizar esta iniciación. Voy a subir el volumen, que espero que lo podáis oír bien, y vamos a verla. Vamos allá. Venerable maestro, a la puerta del templo llaman profanamente. Ved quién llama de ese modo. ¿Quién va? Soy el hermano experto que conduce a un profano, el cual desea penetrar en nuestros augustos misterios. Decidle al que conducís que se retire, que para nada le necesitamos. Insiste en entrar y pretende que le abráis las puertas del templo. ¿En qué funda su insistencia y sus pretensiones? En que es hombre libre, honrado y de buenas costumbres. ¿Quién responde de él? Yo, que soy su conductor y que conozco sus buenas condiciones. Hermano secretario, ¿es este el profano que esperábamos? Sí, venerable maestro. Dadle entrada. ¿Os encontráis con el valor suficiente para arrostrar la muerte si fuera preciso, antes de abjurar de las ideas de progreso y libertad sustentadas por la francmasonería? Sí. ¿Os ratificáis en la promesa que antes os he leído? Me ratifico. Si así lo hacéis, que el gran arquitecto del universo y la orden os lo premie. Y si no, os lo demande. Formemos la cadena de unión. Libertad, igualdad, fraternidad. Pues bien, como habéis visto, en este ritual de iniciación
podemos ver cómo se acompaña al profano con los ojos vendados, se le introduce en una habitación que además, el nombre de esta habitación se llama cámara de reflexión. Es aquí donde él va a contestar a una serie de preguntas que se le pueden dejar por escrito, o él va a escribir, diríamos, su testamento filosófico, por decirlo de alguna manera. Y vemos que hay unos objetos que se encuentran allá en la mesa que él tiene delante, como es una calavera, la sal, el mercurio, un reloj de arena, un espejo. Bien, todo esto es para que el profano, de alguna manera, entienda los aspectos que antes comentábamos, 3 aspectos sobre todo, lo que sería la belleza, la sabiduría y la vigilancia sobre lo que está observando. Este sería este rito iniciático que hemos visto, más o menos el que se llevaría a cabo. No quiere decir que este sea exactamente igual en todas las logias. Como os he dicho, cada logia tiende a tener sus propios rituales y aunque en base o básicamente sean los mismos, no tienen por qué ser exactamente igual. Ahora os voy a mostrar otro ritual distinto, ya no es de iniciación y solamente sería una parte, una preparación. Esto que podríamos estar aquí horas y horas y no acabaríamos, e intentaré que nos quede tiempo para poder explicar o responder alguna pregunta. Os voy a mostrar otro ritual. En este caso es de maestros masones, que además es de una obediencia y en este caso de un rito muy singular, de los pocos que quedan, y me ha parecido interesante que os lo muestre. Vamos a verlo. José Carretero, el Gran Maestro de la Gran Logia de España, es también miembro del Gran Priorato de España, integrado en la misma organización. Son los masones que hoy se preparan para celebrar una tenida. El rito que practican, cuya finalidad es el esoterismo cristiano, es minoritario. No hay que confundirlos con los templarios, que no son masones. Y es que otra de las características de la masonería es la existencia de varios ritos. Cada masón elige aquel en el que se siente más cómodo, independiente de la organización a la que pertenezca. Pero en todos ellos hay que preparar el templo con sumo cuidado. Todos los detalles son importantes. Cada objeto tiene que estar en su lugar. Todo tiene que seguir las normas escritas en los libros masónicos. Además de ritos, en la masonería hay grados. Los 3 principales son el de aprendiz, compañero y maestro. Caballeros, sentados. En esta tenida todos sus participantes son maestros. La asamblea está a vuestras órdenes y podéis entrar si así vuestro deseo. Así lo haré. Hermanos, al orden la recibir al eminente y supremo Gran Maestro del Gran Priorato de España. Bien, ya hemos visto en este otro reportaje lo que sería una tenida. Hasta ahora no se había hablado de lo que es una tenida. Pues una tenida es eso, precisamente, una reunión, una asamblea masónica. Es como se les llama, tenidas. En esta tenida son maestros masones que además, fijaos que nos dicen que son del rito esotérico cristiano, que ellos estudian de alguna forma el esoterismo cristiano, algo que se contradice, o sea, de alguna forma, con lo que la Iglesia Católica propugna, ¿no? De ahí que os dijese al principio que la Iglesia Católica condena a la masonería. En cambio, estos masones visten con unas capas, con cruces templarias,
y bueno, y ellos profesan, en este caso, su doctrina es el esoterismo cristiano. Por eso os decía que es un rito muy singular, raro de encontrar, pero que bueno, que lo tenemos aquí en España, y que cuando a veces pues se nos comentan, ¿no?, de que si los masones es una cosa o es otra, pues yo os digo que podemos encontrar logias de masones, logias masónicas, que nos van a decir cosas muy diferentes de unas a otras. Yo he llegado a ver a algún supuesto masón, lo digo entre comillas, porque claro, lo dice él, y entonces, pues si él lo dice será porque él se siente, pero que llega a decir que en su logia, pues, que alaban a Satán o a Lucifer, que tienen. Y claro, es que hoy día, esto no ocurría hace años, pero hoy día las logias masónicas, desgraciadamente, no rigen, no, o sea, o no siguen de una forma rígida, como os decía, los dos tipos que se iniciaron en el siglo XVII, es decir, la masonería regular, o en este caso la simbólica o azul, sino que 7 personas, 7 miembros pueden constituir su propia logia, y claro, son ellos los que luego van a definir cuál va a ser su rito o su obediencia. Por lo tanto, no os extrañe que venga alguien que surja, que diga que es masón, porque lo dice él, porque está en una logia masónica que la han constituido pues 3, 4, 5, 7 personas como mucho, porque no necesitan más para hacerlo, y os dicen que realizan ciertos rituales, ciertos ritos. Bien, por eso os digo que esto es como si hoy día en un equipo de fútbol, por poner un caso, el Atlético de Madrid, ¿no?, que los seguidores, pues muchos van con las camisetas del equipo de fútbol, con trompetas, con gorros, con bufandas, y van por la calle pues gritando, diciendo cánticos, tal, y no pasa nada, u otros van así y otros se dedican a tirar bengalas y a hacer daño a la gente, y cuando uno dice yo soy seguidor pues del equipo tal, pues piensan que tú eres también como aquellos que están haciendo aquellas cosas. No es así. Por lo tanto, digo esto porque no se puede juzgar a todas las logias, y en este caso a los distintos ritos, por lo que nos haya contado alguien en concreto, en particular, que a lo mejor resulta que solo lo hace él, si es que lo hace, ¿no? En evidencias o por lo menos pruebas que demuestren estas cosas que suelen decir estas personas, no sé si existen. Yo aún no las he encontrado. He estado investigando y mirando bien, y lo que me he encontrado es que sí, que ha habido por parte de estos grupos antimasónicos, pues personajes que llegan a decir lo que se les ocurre, pero con la idea de hacer daño a la masonería, o como ahora veremos, en otros casos, otras asociaciones que han derivado de la masonería y que seguramente ahora cuando se hable de ella, algunos se va a poner las manos en la cabeza. Bien, voy a referirme en este caso, a ver si puedo mostraros por aquí. Ver, aquí, bueno, os decía que la masonería era secreta, ¿verdad? Era secreta en un inicio. Ahora, como os estaba comentando, surgen los masones ya, pues parece ser que ha pasado ese tiempo de persecución, sobre todo en España y en otros países, porque la masonería estuvo prohibida o ha estado prohibida en todos aquellos países donde existía una dictadura. Por ejemplo, estuvo prohibida en la dictadura de Franco, pero estuvo prohibida también con Hitler, estuvo prohibida con Mussolini, estuvo prohibida en la Unión Soviética. De hecho, la masonería solamente ha estado libre y de una forma pública en los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que allí en Estados Unidos, como os he mostrado, prácticamente cualquier persona puede ir a visitar las logias, no le van a poner pegas en principio para que las pueda visitar, y es más, las personas, los norteamericanos, el hecho de ser masón lo consideran como un honor, como algo relevante, y lo adjuntan incluso en su currículum, ¿no? Como si el hecho de decir soy masón, pues parece ser que seas una persona de un estamento superior, de un grado superior. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya es una opinión mía personal, pero allí se llega incluso a, como digo, a publicitar y a incluir en el currículum pues que una persona es masón. Ya en Europa y en Sudamérica esto también ha empezado a cambiar últimamente, y aquí tenemos esta fotografía de un desfile de masones en Gran Bretaña, en Inglaterra.
ya veis que están por la calle mostrando, no es secreto, ya evidentemente no es secreto la existencia y una serie de rituales. Sí es secreto rituales internos dentro ya de ciertos grados, que eso no los vamos a conocer si no pertenecemos a la masonería y a esa logia en concreto. Y es lógico que así sea, puesto que si estamos hablando, la masonería no deja de ser una institución privada, no es pública de por sí. Hay que tener en cuenta que para pertenecer a la masonería, en el momento que uno quiere pertenecer, aparte de pasar por las pruebas que hemos visto y de ser aceptado, hay que realizar un pago, una inscripción, que en España hace poco tiempo, recuerdo, creo que eran de unos 300 euros como de inscripción, de ingreso, y luego cada mes, dependiendo de la logia, pues os pongo un promedio, pero bueno, 30 euros. Para algunos esto no será nada, para otros sí que es dinero, ¿no? Pagar 30 euros al mes, tener que asistir habitualmente a una serie de cuestiones que no todo el mundo puede, pues ya de entrada limita, no puede ser cualquiera. Perdón. Entonces, como os decía, no solamente se elige en la masonería al candidato que va a entrar que tenga un nivel, os he dicho antes, intelectual determinado, sino también un poder adquisitivo determinado. Es decir, que cualquiera no puede ser masón, ¿de acuerdo? Bien, os muestro otras fotografías como ejemplo de lo que os estoy comentando. Esta sería la masonería de Argentina. Vemos que también ya se publicita en la calle al público, ya no es como antes. Esta otra es, por ejemplo, de Venezuela. Y bien, ya no os pongo más ejemplos, pero prácticamente ahora, lo que os decía antes, ahora cualquiera puede decir que es masón y a lo mejor realmente no sabe ni lo que está diciendo, pero por eso nos encontramos ahora tantos masones. En Estados Unidos, como decía, es distinto. Ahí desde el inicio, ya desde la Constitución de Estados Unidos, pues los primeros presidentes, Abraham Lincoln, George Washington, 16 creo en total, si no me equivoco, pues fueron masones, ¿no? ¿Y esto qué ha llevado? Pues aquí ya nos vamos a encontrar con las conspiraciones de algunos. Vamos a ver qué parte hay de verdad o qué parte no hay de verdad. Aquí nos entra ya en el momento que estamos hablando de los Estados Unidos, siempre aparece la palabra Illuminati. Bien, los Illuminati, que en principio esto fue una organización también secreta, similar a la masona, que fue fundada por un profesor eclesiástico que se llamaba Adam Weishaupt, alemán. Este hombre fundó esta asociación, que además en un principio él la fue a llamar como Asociación de Perfectibilistas. Este nombre un poco difícil de pronunciar, pero duró poco tiempo. Luego fue cambiada por los Iluminados de Baviera. Se fundó en el año 1776, en concreto fue en la noche del 30 al 1 de mayo de ese año, es decir, a la noche de Walpurgis, no sé si con alguna intención o no, y lo hizo con dos discípulos de él, es decir, que eran tres, y formaron esta asociación, como os digo, con tres personas, contando el mismo Ladan, ¿no? Luego, más tarde, se fueron incluyendo otros personajes, algunos de ellos famosos y conocidos, como el conde de Cagliostro o el conde de Saint-Germain, incluso se cree que llegó a pertenecer, pero en el año 1785, el gobierno de Baviera y la Iglesia Católica, que, como os he dicho desde el principio, siempre ha estado encima condenando a este tipo de asociaciones, pues eliminaron vamos a llamarlo en este caso la asociación esta Illuminati, ¿no? Como ahora conocemos como los Illuminatis. Bien, entonces dicen que los que huyeron, los que dejaron de pertenecer, que de alguna forma se formaron en otras asociaciones y se fueron sobre todo para Estados Unidos, la Iglesia Católica los acusó de haber sido los que promovieron la Revolución Francesa, por ejemplo, y todo esto pues se fue quedando allí como algo que al final la gente aceptaba como cierto, aunque no se ha demostrado, pero se quedó ahí esta acusación. Y cuando ya nos vamos a Estados Unidos, aquí ya nos encontramos, en este caso, que dicen que el emblema Illuminati, que es el que vemos aquí al lado del Adam, es
este que estamos viendo aquí, que es el de la pirámide, con el ojo que todo lo ve, con unas leyendas, que si recordamos bien, es el mismo que vamos a encontrar en el billete de dólar de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Es que no es cierto. El único símbolo que utilizó los Illuminati, los Iluminados de Baviera, fue lo que se conoce como el búho de Minerva. El búho de Minerva, o en este caso también de Atenea, que se conoce que era la diosa griega de la sabiduría, es el único símbolo que ellos utilizaron. Entonces, ¿por qué dicen que en el billete de dólar, y aquí voy a quitar, a ver si puedo quitar esto para que lo veáis bien, porque hay alguna cosa, luego las volveré a poner. Aquí quizás lo podáis ver ahora mejor, a ver si puedo. A ver, aquí quizás ya no nos estorbe mucho. Bueno, aquí creo que podréis ver bien el billete de dólar y bueno, efectivamente, aquí nos vamos a encontrar números que tienen que ver, pues, por ejemplo, el 33 con el 33 grados, decíamos, del rito escocés, el número 13, los 13 escalones, el águila que en una ala tiene una cantidad, 32 plumas, y en el otro tiene 33 plumas, en fin, toda una serie de cuestiones que los más conspiranoicos dicen que esto fue realizado pues por los Illuminati. Hombre, los Illuminati desaparecieron. En todo caso, si alguien realmente cuando pensó en el diseño de este billete de dólar de Estados Unidos introdujo una serie de claves o de símbolos, que efectivamente si miramos todo esto, pues parece ser que tiene un significado y una simbología, sería otro tipo de organización. ¿Que hubiesen masones en esta organización? Pues es posible. Ya hemos visto antes en el reportaje de que dentro de este ritual de estos masones que dicen que estudian el esoterismo cristiano, algo que según la Iglesia pues se contradice, ¿no? Existen y lo hacen, pues por lo tanto, ¿por qué no va a existir una organización secreta con algún interés y de alguna manera utilice la simbología en el billete de dólar o en otras cosas? Puede ser, pero sobre todo yo hago hincapié en que los Illuminatis como tal desaparecieron, que era una organización muy pequeña, que si se llegó a refundar de alguna manera, desde luego cambiaron muchas cosas, ¿no? Porque entre las principales, la doctrina principal, en este caso, de los Illuminatis, ellos se oponían a la influencia que la religión tenía sobre todo la religión católica, sobre el público, sobre el pueblo, ¿no? Por eso la religión católica estaba en contra de esta asociación. Ellos también incluso estaban en contra de los abusos de poder del Estado, apoyaban la educación de la mujer, la igualdad entre los sexos. Es decir, que si vemos esto, pues esta organización no parece que sea nada conspiranoica, porque lo que estaba reclamando de alguna forma es lo que todos reclamamos, ¿no? En fin, dejo este dato aquí, seguiré rápido porque no tengo mucho tiempo, pero es cierto que luego en la masonería se representa al hermano compañero, el masón, con este símbolo, con este pentagrama en el que aparece el hombre, el ser humano, ¿no? Y en Estados Unidos, si recordamos algunas construcciones como el Pentágono, que es el que tenemos en imagen, si vemos dónde está situado, veremos que encaja en el centro de este pentagrama. Por lo tanto, alguna simbología parece ser que existe. Yo ahí no digo que no. Y ya antes de acabar, que se hace tarde, hay otros signos, otros símbolos y sobre todo signos que identificarían a aquella persona que es masón. ¿Cuáles son? Bueno, hay uno que se ha visto por internet, por todas partes, creo que lo habéis visto incluso en televisión, que se ha remarcado, y es cuando se da la mano. Cuando un masón le da la mano a otro masón, lo hace de algunas de estas formas que estamos viendo aquí. Sobre todo la que ahora vamos a observar es pulsando con el pulgar encima de los dedos de la otra mano. Aquí tenemos algunos ejemplos que yo he recogido de internet que nos muestran estas imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, al presidente Obama dándole la mano a Sarkozy, el presidente francés. Si observamos la mano, como os he dicho, ¿no? La posición. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez a Obama dándole la mano a Raúl Castro.
con la misma posición. Aquí tenemos otra vez a Obama, en este caso con José Luis Zapatero, el presidente de España. Aquí vemos a los expresidentes, a Felipe González y a Aznar. Hay muchas de estos dos personajes, os podría mostrar muchas, pero bien, os muestro solamente esta para no cansar mucho la vista. Aquí tenemos a otros dos personajes. En este caso me refiero al Rajoy y a Sánchez, a Pedro Sánchez del PSOE, ¿no? PP y PSOE. También estrechando la mano con el mismo, si os fijáis bien, el mismo ritual que estábamos hablando antes, ¿no? A ver, un momento, porque esto se me ha... A ver, ahora. Y a ver, ¿cuál más os puedo mostrar? Tengo por aquí, es que esto se me va moviendo, y las fotos, os he mostrado estos dos, bueno, aquí tengo más, puedo mostrar, aquí tenemos a Bush también, vemos la mano como la toma, aquí tenemos a Bush con otros dos personajes, fijaros, hasta el Papa Francisco nos aparece aquí dándole la mano a la reina Leticia con estas formas que nos dicen que se corresponden con los masones. En este collage que aparece por aquí, se nos muestra pues, a varios papas, bueno, sobre todo al anterior, ¿no? Parece ser que la Iglesia dicen que tiene mucho que ver, mucho contacto con la política y con los masones. No me voy a extender ya mucho más porque no tenemos tiempo. Deciros que, como os decía antes, la masonería se ha llegado a convertir incluso en un objeto casi de uso, ¿no? Encontramos que en el mercado aparecen relojes como este que tenéis aquí, que es un sello masónico, si lo puede comprar cualquier persona, no tiene que ser masón, lo puede comprar por internet y se lo traen con esta forma o con esta otra. Y como os decía antes, pues ya hablar de masonería o de logias o de ritos, etcétera, pues hombre, habrá que informarse, habrá que tener cuidado dónde nos informamos, quién nos informa, porque como se suele decir o como dice el refrán, no todo el monte es orégano. Y yo con esto pues voy a dar por acabada la charla de hoy y así si tenemos alguna pregunta de algún amigo que nos esté viendo escuchando que quiera que le respondamos, pues Iván, adelante. Pues sí, la verdad es que tenemos ya muchísimas preguntas. De hecho, este programa teníamos que haberlo hecho de 3 horas, por lo menos. Así hubiera... Te pediría las preguntas, que las respuestas que hagas sean lo más concisas posibles, porque si no nos vamos a quedar sin poder responderlas todas. Porque a las 9, o sea, de aquí 20 y algo minutos empieza otro programa. Tendremos que acabar. Bueno, ya había una pregunta de Lucía Aznar que ya ha quedado respondida. Te preguntaba que cómo se saludan los masones y los diferentes significados. Más o menos con este último que has puesto ya quedarías respondida, Lucía. Entonces, antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentarte yo una. Pertenecer a una logia en muchos casos no puede generar problemas de conflicto de intereses. Tal como hemos visto, hay muchos políticos que son masones o que parece que son masones. Entonces, habrá logias donde podemos encontrar políticos de alto rango mezclados con otros políticos de alto rango del partido contrario. O también grandes empresarios mezclados con políticos. Sí, te entiendo. Claro, el trato que se produzca, que se lleven dentro de la logia, como hermanos de la logia, es muy distinto al que puedan tener luego en la vida pública. En principio, habíamos visto en ese ritual que se decía que los hermanos iban a acudir volando en ayuda del que lo necesitase. Bien, claro, evidentemente, si te dicen que van a hacer eso es porque lo hacen, pero eso no significa, por ejemplo, que si tú eres un empresario que te dedicas, no sé, a hacer botellas de cava, de champán, ¿no? Y necesitas otra empresa que te distribuya, o en este caso, que te procure el corcho de los tapones, por poner un ejemplo, ¿no? No tienes por qué ir a comprárselos a otro hermano que sabes que tiene una fábrica de corchos que fabrica tapones. No sé si me explico. O sea, lo que tú puedas hacer en el sentido de que, bueno, puedo comprar esto a este, que es hermano, y como me cuesta lo mismo, o más o menos, tal, lo hago. Pero si es algo que a ti te va a afectar
en tu parte económica o en otro sentido, pues hombre, no creo que eso se lleve a cabo, no creo que eso se haga así. Esto se hablaba también de una organización, de otra secta, del Opus Dei, ¿no? Decían que cuando uno era del Opus Dei, todos le ayudaban y parecía que te iban a dar trabajo si no tenías, ¿qué tal? Bueno, no es así. En las logias masónicas yo tengo entendido que hay gente que está muy bien aposentada y otra que está en el paro, que no tiene trabajo, y siguen sin tener trabajo, no le dan, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, lo que pasa es que, claro, hace de mal pensar, ¿no? El que se reúnan en un mismo sitio con este vínculo de hermandad y que luego digas que no se aprovechan, pero claro, bueno, no es mal pensado, pero seguramente un alto grado de, digamos, corrupción en ese sentido se produce. Personalmente, que en algunas, ya no digo esta en concreto, pero en algunas que sí que he conocido y a sus miembros se ha dado. Este caso que te he contado se ha dado, ¿no? Entonces, mucho hermano, mucho Dios, mucho espiritualidad, mucho lo que tú quieras, pero aquel que tiene un cargo que puede darle un trabajo a aquel que está parado, resulta que no se lo da. Por poner un ejemplo, ¿no? Vale. Esto, como son casos, vamos a decir, particulares, pues, y como decía al principio, por este caso yo no puedo juzgar a todos los demás. Sí, sí. Yo no sé si has visto un capítulo de la serie de Los Simpson que está dedicado a la masonería. ¿Lo has visto? Sí, sí, bueno, no lo he visto. Que Homer Simpson se hace masón. Claro. Y de repente todo el mundo le ayuda y va a una tienda y se reconocen por los símbolos y le dan cosas gratis. Creo que se todo esto. Mira, mientras estabas hablando, se me ha ocurrido este del capítulo y he buscado unas imágenes y así, si quieres, las comentamos. Sí, Esta sería la representación del templo masón, la entrada por fuera. Luego tendríamos aquí, pues, como el juramento. Ajá. Aquí tenemos un detalle de este manuscrito, bueno, como vemos aquí diferentes simbologías, muchas de las cuales has enseñado. Sí. Esto vendría a ser el rito de iniciación de la película que hemos visto antes. Eso es. Y aquí ya es cuando se lo pasan de puta madre, hablan entre ellos y en fin, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, refleja de alguna forma pues todo. Como he dicho, no es exactamente igual que hemos mostrado, pero bueno, nos da una idea de lo que podemos encontrar en cualquier logia en el momento de hacer la iniciación, ¿no? Incluso también los Picapiedra, yo recuerdo que ya, ¿te acuerdas que pertenecían a los búfalos, que iba con aquel gorro de búfalo y tal, Mármol, Pedro Mármol, Sí. y Pablo Picapiedra, bueno, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol pertenecían era una logia también. O sea, la logia la hemos encontrado representada no solamente en libros, en ficciones, en novelas y tal, en historia. Bueno, Dan Brown con su demonios y ángeles, o ángeles y demonios y tal, hace referencia a las logias masónicas y bueno, y también pues los pone de alguna manera como los malos y como que hacen una serie de cosas que no, eso no es cierto, es una ficción, pero la gente que lee esos libros, esas novelas o ve esas películas está convencida de que todos los masones pues bueno, pues son como los que pinta Dan Brown, no es así, ¿no? Por eso digo que ojo, porque ya la Iglesia Católica lleva cientos de años atacando todo lo que puede a la masonería y organizaciones similares, pues claro, lo que procura es que el público en general tenga una imagen negativa, nefasta, tanto de la masonería como de asociaciones similares, ¿eh? Porque precisamente lo que entienden ellos es a limitar el control de la religión, de la Iglesia. Hay otra cosa que te quiero enseñar para que me comentemos. Vamos a ver esto. Esto vendría a ser el logotipo de Gmail. Exacto. Claro, aquí y ahora aquí esto sería un mandil masónico. Vemos que las diferencias son mínimas, ¿eh? Además, el formato, todo es un mandil masón. Bueno, estamos hablando en este caso de Google, Gmail es de Google, ¿no? Sí. Y esto está en Estados Unidos. Ya hemos dicho que en Estados Unidos el ser masón es un orgullo. Es un dato que se incluye incluso en los currículos, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar, no es nada que nos tenga que extrañar viniendo precisamente, pues bueno, que en Estados Unidos, como hemos visto, la masonería tiene otro sentido muy distinto al que ha tenido en Europa, ¿no?
Sí, sí. Y otra cosita, antes de pasar a las preguntas, has mencionado sobre el billete del dólar y el búho, y yo he encontrado por aquí Bueno, es que esta imagen en que parece ser exactamente ahí finita de aquí pequeña, está también el búho. hay que fijarse mucho, ¿eh? Yo la verdad es que he intentado ampliarlo, no lo he puesto porque yo no lo veía bien y tampoco quería condicionar a decirle se ve. Claro, esto no es una ampliación, es un montaje. O sea, Claro, si ampliáramos esto, realmente se vería una forma que puede recordar vagamente a un búho, pero no. Mira, voy a intentar ampliarlo, el billete de dólar, esa parte que me dices tú, a ver si ampliándola podemos ver. Vamos a ver, voy a intentar ampliarla. No sé si está en esta parte o en la. Creo que es en el otro reverso, ¿eh? Aquí no es. No, no es, a ver, es que a ver si puedo aquí. Yo esta imagen pertenece a la otra cara, me parece. Es en el reverso, creo que sí. Aquí no, tengo que buscar. Bueno, claro. Es igual, quiero decirte que hay que ponerle mucha imaginación. No sé cómo, o sea, si quisieran poner el búho, hombre, tendrían forma de haberlo colocado encima de una de estas hojas, de estas ramas, en fin, Sí. que tienden. La simbología existe en el billete de dólar, yo no digo que no, claro que existe, ¿no? Pero bueno, si luego le damos la vuelta cuando dicen las torres gemelas y le hacemos, pero todo esto ya son coincidencias rebuscadas. Es como las profecías. Cuando dicen, es que esto ya lo decía tal profecía. Hombre, es que cuando un hecho ya ha ocurrido, después es muy fácil hacerlo encajar en cualquiera de estas cientos o miles de profecías que hay. Los hechos, cuando se miran una vez que ha sucedido, es fácil encontrar cualquier cosa que nos está hablando de algo que los hacemos encajar, ¿no? Entonces, claro, ahí coges, son como las paridolias, ¿no? Cuando estamos viendo unos dibujos, unas manchas raras en el suelo, en la pared, y hay uno que ve a la Virgen, otro a Jesucristo y otro ve, pues, una tía en bikini, no sé cómo decirte. Entonces depende mucho de lo que el ojo humano, de lo que el cerebro quiere interpretar, porque solemos asimilar cuando son figuras un tanto abstractas como las que podemos ver una especie de paridolia, pues con imágenes que son conocidas, que nuestro cerebro reconoce, ¿no? Y de alguna forma las identifica así, pero no quiere decir que sea eso, ¿no? Yo ahí no he sabido ver este búho, no lo he sabido ver. Igual es que necesito una ampliación mayor o tal, pero yo no lo he sabido ver. Bueno, dice Arturus, no hace falta distinguirlo. Hay un búho bien grande en el Bohemian Grove. No sé si has visto imágenes de estas reuniones de Bohemian Grove con un búho gigantesco. Bueno, no lo he visto, pero de todas formas tengo que decir que el búho es un animal de poder que utilizan precisamente los brujos, las brujas, iniciados porque es el animal por excelencia que representa lo esotérico, por decirlo así, por resumirlo, ¿no? Entonces, no conozco esa reunión, pero si tiene algo que ver con el esoterismo de alguna manera, el búho sería un elemento perfectamente que encaja en lo que se... Sí, son reuniones esotéricas también de la élite, Claro, de los Illuminatis, y hacen diferentes diferentes ritos y ceremonias. Sí, el búho es un animal que lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier ceremonia, cualquier ritual esotérico. Por lo tanto, no tiene por qué ser, hacer referencia a los Illuminatis o algo similar, ¿no? Bueno, Lucía Aznar dice, utilizan mucho el color rojo, como en las películas de Kubrick. Hemos visto que predominaba el color rojo en las logias. Sí, bueno, pero también el dorado, también el azul, también el verde, depende en qué logia estemos, se utiliza un color u otro, porque hemos dicho que las obediencias de cada logia pues se refieren a un tema u otro en concreto, y entonces pues claro, va a depender el tema que predomine, el color. Yo aquí las que hemos... Pero los colores rojo, blanco y negro no son unos colores clave para la masonería. Al menos lo son en alquimia, por ejemplo. Claro. En alquimia sí que se conoce que el rojo, blanco y negro son colores clave, que además coinciden con los colores del equipo de fútbol del Inter de Milán y representan a los 3 estadios de la materia filosofal. Claro, efectivamente. Es que siempre, vamos a ver, la alquimia y la masonería de alguna forma tienen puntos en común, ¿no? Todo lo que está relacionado con lo esotérico, el esoterismo, lo oculto,
tiene puntos en común. Es muy fácil encontrar siempre referencias que continúen o se enlacen, pues la alquimia con la masonería con otra parte de iniciación esotérica y claro, los colores rojos ya sabemos que representa la sangre o que puede representar otra cosa similar, que el dorado puede ser el oro o la riqueza, el blanco la espiritualidad o la inocencia o como lo queramos. Depende también las interpretaciones, porque no siempre los mismos elementos, dependiendo de qué logia se trate, tiene el mismo significado. Tienen significados ambivalentes. Es decir, que tanto vale lo que decide o lo que piensa o la traducción que le quiere dar una logia como la que le da a la otra. Y eso lo encontramos con la escuadra, lo encontramos con el compás, lo encontramos con la plomada, lo encontramos con el nivel. Suelen haber interpretaciones similares, pero que no son exactamente iguales. Y en cambio el objeto es el mismo, no varía, ¿no? Sí, bueno, quiero recordar que también el tema este de dos colores se encontraba en la Divina Comedia de Dante, en algún momento que tiene que acceder a uno de los infiernos, hay una serie de escalones, que estos escalones son de estos colores, como representando esto también. Claro, pero en este caso la interpretación que Dante le quiera dar, ¿comprendes? Va a depender también mucho de su forma personal de entenderlo o de pensar. Esos mismos colores, dependiendo si es otro autor que tiene otra filosofía, pues te puede dar un significado similar, pero que no será el mismo. Por eso yo digo que es que no se puede decir exactamente, porque ni en la masonería ni dentro del mismo rito, a veces, dependiendo de qué logia, el simbolismo varía, no es exacto. Viene a significar lo mismo y por lo tanto son significados ambivalentes. Es decir, que tanto vale lo que te dice uno como te dice lo otro, porque reúnen las dos condiciones. No sé si me lo explico bien. Sí, Pero sí, no, sí. no quiere decir que sea solamente un significado. Bien. En las reuniones de las logias, en las tenidas, Mira, ¿de sí. qué temas se tratan? ¿Es simplemente hacer el ritual o se habla, se discute sobre algún tema, sobre Sí, qué se habla? menos religión y política, por lo general, que es lo que está prohibido, por decirlo así, se puede hablar de cualquier tema. Llegan los hermanos, están sentados en sus sillas, en sus bancos, donde estén, y se levanta uno, pide la vez, y propone un tema, habla del tema. Y tiene tres ocasiones, tienes tres oportunidades para volver a hablar o responder, ¿no? Si alguien le contesta y tal, durante 3 veces. A la tercera ya se ha acabado. Ya no, o sea, que esto se hace ¿por qué? Pues para que se piense mucho lo que se va a decir, ¿no? Que no se hable por hablar. Que el que tenga que decir algo, que lo haya meditado, que haya pensado lo que va a decir, porque luego solo le quedarán 2 oportunidades más para abordar ese tema. Y se puede abordar cualquier tema, el que sea. Menos normalmente la religión y la política. ¿Y los profanos que asisten a estas reuniones pueden hablar o simplemente pueden mirar? Los profanos normalmente cuando se les permite acceder no es para, normalmente, a menos que se haga Porque expresamente. había una zona de sillones que está destinada, digamos, a los hermanos y otra al público, digamos. Un profano no va a entrar a una tenida masónica. Un profano no va a entrar. A un profano se le puede invitar a algún tipo de celebración en el que acuden como amigos o familiares de los hermanos allá y hacen algo, o a visitar o a conocer, pero no a una tenida masónica. Vale. Eso no. Bueno, Cristina, dice que a ver que se lo aclares, dice que mencionaste algo sobre las mujeres, si no pueden ingresar en las logias. Sí, lo que decía, la logia, vamos a decir, la que se creó en primer lugar, la logia regular, Gran Logia de Londres, que es la masonería regular, esta tiene prohibido el acceso a las mujeres. En la masonería regular la mujer no puede acceder, tiene el acceso prohibido, ¿de acuerdo? Porque según ya en aquellos tiempos y en este caso esta masonería, pues no consideraba a la mujer que estaba emancipada ni culturalmente, ni intelectualmente, ni económicamente, por lo tanto, no accedió a que la mujer pudiera ingresar. En cambio, por eso se crea luego, a los pocos años, creo que son 8 después, en Francia, la masonería simbólica, o también liberal o azul, como se le conoce, donde aquí ya sí que se van a conformar 3 tipos más de masonerías, que sería
la masculina, por decirlo así, la simbólica masculina, la femenina y la mixta. Entonces, la mujer puede acceder tanto a la femenina como a la mixta, ¿de acuerdo? Pero no puede acceder a la masculina. Y esto se ha producido ya con más énfasis a partir de la mitad del siglo pasado. Se empezó en el año 1930 y algo a hacer algo, y luego en el 1958 ya creo que se creó la primera, por lo menos en España, en el resto del mundo posiblemente se hizo antes, y la mujer pues hace prácticamente pocos años que está accediendo a logias masónicas, a la masonería, y bueno, pues igual en los rituales y los ritos es exactamente igual que las otras. Desde Francia, Ligia nos comenta que en París hay logias de mujeres y logias mixtas. Y también Fabio Rodríguez nos comentaba que en Uruguay también las hay, femeninas y mixtas. Es lo que hemos dicho, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos a ver, una pregunta de Michelle desde Alemania. ¿Los masones tienen anillos que los identifican? ¿Es normal? Vi a un conocido con el anillo que tenía escudo masón. Bueno, esto es lo que he comentado al final con el reloj masón, ¿no? Son objetos que a ellos les gusta, por decirlo de alguna manera, presumir de que son masones, pues te muestra un anillo, pues puede ser un anillo similar a este que tengo aquí, con un sello, pues que sea un sello masón. ¿Quiere decir que seas masón porque lleves un anillo? No, llevas un anillo masón. Porque tienes el reloj como ese que he mostrado, que es un reloj masón, y lo sacas, que te lo veas y veas que es masón. Pues, normalmente es una opinión personal, yo opino que el que realmente es masón, de verdad, no lo va publicitando por ahí, como hacen algunos, ¿no? O sea, el que es masón, si en un momento dado le pregunta y quiere contestar que lo es, pues lo dice y ya está. Pero no va presumiendo, no va publicitando que es masón como si fuese algo por encima de los demás, ¿no? Porque aquí habría mucho que hablar. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Sotocontes desde Bélgica nos dice: ¿ese libro sagrado podría ser la Biblia católica o una versión de ella, ya que cada Biblia católica o cristiana es diferente, o podría ser el Torá o el Corán? Sí, claro, podría ser cualquiera de sus libros. Normalmente, porque en Occidente, y en este caso en Inglaterra o en Gran Bretaña, que es donde se origina la masonería regular, ahí se utilizaba la Biblia. Pero puede ser cualquier, he dicho, la Biblia o un libro sagrado. Un libro sagrado me refiero pues a eso, al Corán o cualquier otro libro sagrado, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, Andrés dice que si Zapatero es masón. Bueno, no sé si tienes ahí... yo personalmente no lo sé. Zapatero es el expresidente de España. En España. Yo he mostrado las fotografías que aparecen en Internet y en algunos lugares conforme Zapatero pues hace ese saludo con la mano, ese saludo masón que se dice, ¿no? Lo hemos mostrado como una anécdota, como un dato que está ahí, que cualquiera lo puede ver. Yo personalmente no lo puedo ni afirmar ni negar porque no lo sé, no lo conozco para poderlo decir. Estas fotografías, lo repito, es lo que aparece en las redes y que curiosamente, pues, o es mucha casualidad que siempre cuando saluden den la mano, pues sea de esa forma, ¿no? Porque es un tanto, no es peculiar, no es una manera normal de dar la mano, ni de forma natural te se va el dedo pulgar encima de esos dedos, no es normal, por lo tanto, yo pienso que puede ser una señal, puede ser una clave. Entre los masones hay que decir, no lo he comentado antes y lo digo ahora, es que tienen unos passwords, ¿no? Unas claves para reconocerse también. No solamente ese al estrechar la mano, también hay una serie de palabras que, pero bueno, para ir de una logia a otra, no solamente te van a pedir la palabra de paso, como se dice, sino que también necesitarás una serie de documentos que una logia a la otra la habrá enviado o la habrá pedido. No es tan fácil hacerse pasar por un masón en una logia masónica, ¿de acuerdo? Ni entrar. Sí. Otra cosa es lo que uno diga a su aire y eso no tiene... No. Bueno, José Luis, es una lástima, pero nos quedamos sin tiempo porque ahora mismo tiene que empezar ya un programa en este mismo canal. Bien. Que es La reversión del alma con Elisa Bernal. Hemos dejado el link aquí en el chat para quien quiera apuntarse a este programa. Bueno, pues entonces damos por finalizado el programa, José Luis, muchas gracias. La próxima Muy interesante.
Y como te digo, teníamos que haber programado 3 horas de programa. Bueno, ya si hay Se han lugar, quedado muchas cosas en el tintero. respondiendo a la... Haremos un programa solo para responder a estas preguntas que se Sí, hayan... podemos hacer un programa especial de preguntas y respuestas del público para quien se haya quedado con ganas. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber visto el programa, por los comentarios, los agradecimientos. Y bueno, si os ha gustado el programa podéis darle a me gusta, compartirlo, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra. Hasta pronto.